En la llamada a la adoración se leyó el capítulo 11 del profeta Jeremías, del 1 al 11. Entonces, les voy a hacer un pequeño recorderis de quién era Jeremías. Jeremías era un hombre joven cuando el Señor lo llamó a que le sirviera. Jeremías, por ser joven, era consciente de que le faltaba ¿qué? Madurez, que le faltaba ¿qué? Experiencia y elocuencia. Como todo joven, ¿no? Todos hemos pasado por eso. Pero Dios extendió su mano y puso en la boca de Jeremías palabras de profecía y palabras divinas. Jeremías fue profeta durante 41 años bajo el reinado de 5 reyes de Judá: Josías, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías. Su papá se llamaba Hilcías y era un sacerdote. Eran de una ciudad que se llamaba Anatot. Sus mismos paisanos lo quisieron matar a Jeremías. Lo persiguieron y se inventaron toda clase de mentiras para poder llegar a su fin. Pero claro, no lo consiguieron. ¿Por qué? Porque no les gustaba lo que Jeremías les profetizaba. Y lo que Jeremías profetizaba era que palabra de Jehová. Pero el Señor le dijo a Jeremías: no temas delante de ellos, porque yo estoy contigo. Y eso pasó. El Señor siempre lo sostuvo. Jeremías siempre permaneció fiel, a pesar de todas las calumnias y las persecuciones que tuvo. Como les decía en un principio, Jeremías siempre hablaba palabra de Jehová y dirigiéndose a quién. La palabra era ¿para quién? Para el pueblo. Les voy a pedir el favor que abramos ahí el libro de Jeremías, el profeta que estamos hablando en esta mañana. Ahora, él no es el importante, ¿no? Él fue solamente un instrumento de Dios, como todos nosotros. Él solamente es eso. Aquí es Dios, nadie más, y su palabra. Les voy a pedir el favor que me sigan en silencio desde el versículo 2 en adelante y yo les digo cuándo parar. Dice así. Vamos a leer con los puntos que están ahí, ortográficos, para que entendamos bien qué es lo que el Señor nos quiere decir. Dice así: así ha dicho Jehová. Ahí hay 2 punticos. Esos 2 punticos para que ¿qué? Hagamos esa pausa y pensemos. ¿Quién es el que está hablando? Jehová. Y lo que ha dicho, ¿qué es? Dice así: el que quedare en esta ciudad morirá a espada. Ay, ¿no les dije el capítulo? Ay, qué pena. 38. Qué pena. Sí. Jeremías 38. Vamos a empezar desde el versículo 2. Jeremías 38:2. Bueno, entonces lo mismo, ¿no? Vamos a hacer los punticos ahí que están. Entonces dice: así ha dicho Jehová. Ahí hay 2 punticos. Pensemos, ¿qué ha dicho Jehová? El que quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia. Mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Versículo 3. Así ha dicho Jehová. ¿Qué ha dicho Jehová? De cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia, y la tomará. Versículo 4. Y dijeron los príncipes al rey. ¿Qué dijeron?
muera ahora este hombre. Ellos no dijeron, no, matémoslo mañana, lunes, matémoslo el miércoles, matémoslo el próximo domingo. No, muera ya, ahora. Le tenían rabia, odio. ¿Y por qué? Porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo. Vamos a volver un momentico ahí al versículo 2 del mismo capítulo. Entonces ellos estaban diciendo, no, es que él hace desmayar las manos ¿de quién? De los del ejército, ¿cierto? Y los del mismo pueblo. ¿Por qué? Porque él les había dicho, el que quedara en esta ciudad, ¿qué? Morirá a espada. Y si no iban a morir a espada, ¿iban a morir de qué? De hambre. Y si no morían de hambre, ¿de qué? De peste, de pestilencia. Él se los dijo. Y no solamente les dijo eso, dijo, el rey de Babilonia va a venir y nos va a sitiar y va a tomar esta ciudad. Y por eso le dijeron, vamos a matarlo porque él le hace desmayar. Pero él está hablando, era que palabra de Jehová, ¿cierto? Dice así, hablándoles tales palabras, sigue ahí el profeta hablando. Porque este hombre, ¿quién? Jeremías, no busca la paz de este pueblo, sino el mal. ¿Eso es una calumnia o no? Mentiras, ahí ya hemos pecado. Intenciones de muerte, de matar. Pero mire cómo la gente y cómo nosotros también vemos las cosas diferentes como las ve Dios y como las veían ellos. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa eso, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque nosotros no escuchamos. El problema de todos nosotros es que no escuchamos la voz de Dios. Ese es el problema. No escuchamos y no hacemos lo que el Señor dice. Porque volvemos al versículo 2 del capítulo 38. Ellos no escucharon cuando Jeremías dijo, vea, versículo 2, después de pestilencia, ¿no? Mas el que pasare a los caldeos. O sea, Dios estaba mostrando que su misericordia los iba a salvar, porque era palabra de Dios, dice, pero el que se pase a los caldeos, ¿qué? Vivirá. Ellos no escucharon. ¿Y qué inventaron de Jeremías? Que les estaba haciendo mal, que no era un hombre de paz, que quería el mal para ellos. Ustedes no escucharon esto. Que el que se pasara a los caldeos, ¿qué? Vivirá. Pues su vida será como botín, como oro, lo más preciado, ¿no? Pero para Dios, ¿qué era? La vida, lo más preciado. Ustedes saben que en todas las guerras donde hay invasiones, ¿qué es lo que hacen? Se roban primero lo que vale, ¿no? El oro. Cuando invadieron a Jerusalén, que entraron los romanos y destruyeron el templo, ¿tras de qué iban ellos? El oro. Se lo robaron todo. Aquí está pasando lo mismo, pero en el caso de Dios, la vida es lo importante. Pero ellos, ¿qué? Ellos no entendieron. Y se quisieron poner en contra de Jeremías y al plan de Dios, ¿no? ¿De qué? De salvarlos. Yo traje esta porción que vamos a leer ahorita, porque me parece a mí que tiene que ver algo con lo que los estoy hablando en esta mañana. Vamos al Nuevo Testamento y vamos a leer un versículo en cada evangelio, ¿sí? Entonces vamos a empezar con ¿cuál evangelio? El primero, el de San Mateo. Entonces, por favor, busquemos a Mateo 26, 51. ¿Listo? Dice así. Mateo 26, 51. Pero los que estaban con Jesús, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Ahora vamos al Evangelio de San Marcos, a ver qué nos dice. Marcos 14, 47. Marcos 14, 47. Dice así. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole ¿qué? La oreja. Mateo nos dice que se la quitó, y aquí Marcos dice que se la cortó. Están hablando de lo mismo, ¿no? Quitar o cortar, se la mochó.
Vamos ahora al Evangelio de San Lucas. Dice así, Lucas 22:50. Lucas, Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 50. Dice así, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja, ¿qué? Derecha. Yo pensé que era la izquierda, aquí dice que es la derecha, ve. O sea, nos da más claridad, ¿no? Cada vez que leemos, vemos más luz sobre esta historia, ¿no? Ahora vamos a leer el Evangelio de San Juan, que nos va a dar todavía más luz de lo que estamos leyendo. Juan 18:10. ¿Listo? Entonces Simón Pedro, ¿ustedes quién era? Simón Pedro. Ustedes saben quién era Simón Pedro, ¿no? Arrebatado del hombre y explosivo, como muchos de nosotros acá. Entonces estaba Simón Pedro ahí con el Señor. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote. ¿Pariente de quién? De aquel a quien Pedro había cortado la oreja. Entonces ese siervo era pariente de quién? Del sumo sacerdote, ¿no? Muy allegado a él. Y le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Entonces, ¿por qué traigo también esta lectura que acabamos de hacer? Porque a veces nosotros nos queremos interponer al plan de Dios. Y eso estaba haciendo también Pedro aquí. ¿Se estaba interponiendo a qué? A lo que ya está escrito. ¿Qué estaba escrito? Que el Mesías iba a morir. Estamos en el contexto cuando lo cogieron preso. Ya antes lo había entregado ¿quién? Judas. Entonces de ahí ya seguía que el juicio, y bueno, ustedes ya saben todo lo que pasó de ahí en adelante. Pero Pedro se quería imponer. De hecho, el Señor, ¿qué le dice? El Señor no dijo, uy, Pedro, tan chévere, ya tengo un amigo, qué raquera, ¿no? Me ayudó, qué amigazo. No, él dijo, si yo quisiera, vendrían legiones y me ayudarían, o me sacarían de esto, ¿cierto? Él dijo, no, dijo, guarda tu espada, porque a espada también morirá. En el versículo 54 de ahí, dice ahí, pero dijo Jesús, pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? A veces nosotros ponemos en tela de juicio, ¿cierto? La palabra de Dios. Tenemos nuestros propios pensamientos. La palabra de Dios, dichas por un pastor, dicha por los apóstoles o dicha por los profetas en el Antiguo Testamento. Pero a veces nos comportamos de esa manera. Y como les decía antes, ¿no? En todo esto hay el pecado. En Judá abundaba, en la época de Jeremías, abundaba el pecado. En la época de los apóstoles sobreabundaba el pecado. Y hoy el mundo está atestado de pecado. Pero no nos gusta escuchar la palabra de Dios. Vivimos en un mundo hoy día, y ustedes saben que es así. Si es que escuchan noticias. Bueno, no hay necesidad de escuchar noticias. La misma palabra trae toda clase de malas noticias. La Biblia trae muy malas noticias. Pero hoy vivimos en un mundo donde el sexo es gratis, donde las mujeres se acuestan por una tostada, donde perder el celular da más miedo que perder la virginidad o perder la moral, donde está de moda emborracharse, meter drogas, porque si usted no lo hace, usted es un bobo, es un tonto, o está viejo y está fuera de moda. En este mundo es que vivimos, donde los hombres engañan a sus esposas y lo contrario, las mujeres también engañan a sus esposos, donde los jóvenes, las jóvenes, tienen más miedo a quedar embarazadas que de quedar contaminadas por el SIDA, donde la ropa, los zapatos, los carros, la fama, el billete, es más importante que la familia.
El mundo donde vivimos es un mundo de tinieblas, ¿o no? No queremos oír a Dios, las palabras de Dios. El hombre, todo esto, ¿por qué? Porque el hombre por su impiedad ha endurecido su corazón y su rostro contra su Creador. Dirigido por el diablo, el mundo ha dado una nueva inyección a la carne. Una de las señales que estamos en los últimos días es que los hombres serán amantes de los placeres más que de Dios. Hermanos, ¿sabe por qué nosotros no impactamos el mundo? Porque el mundo ha impactado más la iglesia. Esa es la verdad. O si no, ¿por qué entonces vivimos como vivimos? El mundo ha impactado más a la iglesia que nosotros al mundo. Y eso lo podemos ver aquí, entre nosotros, en las iglesias, en todas las iglesias. Muchas mujeres viven amargadas, con amargura. ¿Por qué? Porque sus esposos las tratan como a una basura, no las respetan, no las cuidan, no las aman. Esa es la verdad. Mujeres amargadas, tristes, llevando muchos años ese bulto encima por malos hombres. Con el pastor, cuando estamos haciendo esas reuniones del consistorio, bueno, y él lo ha dicho aquí también, ¿no? Dice, bueno, ¿y por qué las jóvenes no se quieren casar? Y los jóvenes, las jóvenes y los jóvenes, ¿por qué no se quieren casar? ¿Sabe por qué no se quieren? Pues eso es mi pensamiento, ¿no? No es palabra de Dios. Pero ¿sabe por qué pienso yo eso, hermano? Porque una mujer que ve que su papá trata a su mujer, a su esposa, a su mamá, como una basura, ¿qué gana le va a dar de casarse? Y dice, no, pues ¿para qué me caso yo? Si de pronto el hombre que me toque me va a tratar igual como mi papá trata a mi mujer, a mi mamá. O el hombre, ¿no? Lo contrario, un muchacho. No, ¿para qué me caso yo? Si ve a mi mamá como es de grosera, sucia, cochina, desorganizada, ¿para qué me caso yo? Entonces uno dice, uy, ¿por qué no se quieren casar los muchachos? Pues por eso, hermano. Porque eso es lo que estamos sembrando en nuestras casas. Eso es lo que a veces en muchas partes se vive. Y no queremos oír a Dios. Eso con respecto al matrimonio y los hombres hacia sus esposas y las esposas hacia sus esposos. ¿Y qué nos dicen de nuestros hijos? Los hijos de hoy en día, los muchachos, ¿cómo andan? ¿Cómo van? Sin brújula, sin rumbo, a cualquier lado. Muchachos desobedientes, altaneros, groseros, con todo el mundo, no respetan a nadie. Esa es la realidad, hermanos. Esta mañana el Señor nos está diciendo, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. A nosotros, a Dios no lo podemos engañar. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que nosotros sembremos, eso vamos a recoger. O si no, ¿por qué hay tanta familia disfuncional? Porque eso es lo que hemos sembrado, eso es lo que hemos traído, eso es lo que nos han enseñado. Gracias a Dios por este libro. Porque este libro nos trae que la luz y nos muestra cómo debemos caminar. Pero bueno, hermanos, no pongan esa cara. Hay buenas noticias también. Nosotros ya leímos el capítulo 11, ¿no? Del 1 de Jeremías, del 1 al 11, del versículo 1 al 11. Pero si ustedes le pusieron cuidado a la lectura, ¿cierto? Oyeron la palabra de Dios en esta mañana, cuando la leyeron. Claro, yo también la leí en mi casa. Hasta las 2:30 de la mañana la estuve leyendo.
Entonces, leímos los 11 primeros versículos del capítulo 11. Entonces, ahora, con todo este panorama oscuro que les acabo de decir, podemos ver esperanza también en esos versículos. Nos vamos a Jeremías 11, por favor, nuevamente. Jeremías 11. 11, 8. Como ya lo leyeron, pero entonces vamos a ir directamente a este versículo. En el 4 también está hablando lo mismo, pero el Señor puso en mi corazón que leyéramos este nuevamente, el 8. 11, 8. Dice así: pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras su imaginación de su malvado corazón. Por tanto, vean, por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de ¿qué? De este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no cumplieron. ¿Sí? Entonces, Dios había hecho un pacto. ¿Con quién? Con los antepasados de esta generación. ¿Con cuáles? Los que Dios había sacado de Egipto. Dijo que los ha sacado de ¿qué? De un horno de hierro, de nada casi, ¿no? Los ha sacado de Egipto. Pero Dios había hecho un pacto con ellos. ¿Cuál era el pacto? Que Él iba a dar ¿qué? Sus leyes, ¿cierto? Para que ellos la cumplieran. Y que Él iba a ser ¿qué? Su Dios. Era un pacto ¿qué? Condicional. Yo soy su Dios y obedézcanme, ¿sí? Pero todos nosotros sabemos que es imposible cumplir. En la misma carta a los Gálatas, si quiere acompáñeme, ¿cierto? Nos da más luz también sobre esto. Gálatas, por favor. Vamos al capítulo 3, versículo 10. Lo voy a leer yo. Me siguen, por favor. Dice así, Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Cierto? Entonces, hay una ley, Dios dejó establecida la ley. Pero el que no cumpla toda la ley es un ¿qué? Es un maldito. Porque son muchos los mandamientos. Entonces, los que no caemos en una cosa, caemos en la otra, pero caemos. ¿Sí o no? Entonces, hay que cumplir ¿qué? Toda la ley de Dios. ¿La podemos cumplir? No la podemos cumplir. Ese fue el pacto que Dios hizo con ellos, ¿cierto? Era un pacto condicional. Dios aquí les está recordando a ellos eso, ¿cierto? Que los había sacado de Egipto y todo lo que había hecho con ellos, y recordándoles el pacto que había hecho ¿dónde? En el Sinaí. Este era, como ya les dije, era un pacto condicional. Y en la Escritura podemos ver más pactos, ¿no? Que Dios hizo con algunas personas, por ejemplo con David, con Abraham, con Noé, con el mismo Adán, con Finés, era un sacerdote. Ahora, todos estos pactos ¿a dónde nos llevan? A Cristo. Todos estos pactos nos llevan a Cristo. Pero ahora los profetas anuncian un nuevo pacto. Este pacto era ¿qué? Incondicional. Dios prometió, era un pacto incondicional que Dios prometió hacer, donde Dios pondría sus leyes en sus mentes y las escribiría en sus corazones y perdonará la maldad de ellos y no se acordará más de sus pecados. Estamos viendo aquí que el Evangelio. Hermanos, ¿me acompañan a la carta de los Hebreos? Por favor. Vamos a la carta de los Hebreos. Carta de los Hebreos, capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Yo les voy a leer y ustedes por favor me siguen en silencio. Hebreos 8, del 8 al 13, dice así:
Dice así, porque reprendiéndolos dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Por qué? Porque seré propicio a sus injusticias, o sea, a su pecado. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus, ¿qué? Iniquidades. Nunca más. ¿Cómo sería esto? ¿Cuál sería el fundamento para esto? ¿Cuál sería el fundamento? La cruz. Sería la cruz. Aquí está hablando de Cristo. Sería la cruz. El Señor mismo, Jesús mismo, habló de su sangre. ¿Cuándo el Señor habló de esto? ¿Sabe cuándo? Cuando Él instituyó la Santa Cena. Acompáñenme, por favor, al Evangelio de San Mateo. Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 28. Vean lo que dijo el Señor. Él mismo habló. Sí, Señor. Mateo, capítulo 26, versículo 28. Dice así, porque esto es mi sangre. ¿De qué? Del nuevo pacto. Del nuevo pacto. Que por muchos es, ¿qué? Derramada. ¿Para remisión de qué? De los pecados. Aquí el Señor está hablando de ese nuevo pacto, ¿cierto? Y que será derramada, ¿por qué? Por muchos, no por todo el mundo. No es por todo el mundo. Cristo no murió por todo el mundo. Cristo murió solamente por los creyentes. Cristo murió solamente por su iglesia. Cristo murió solamente por sus ovejas. Cristo murió solamente por su pueblo, no por todos. Era Dios mismo el que iba a sellar este pacto con su misma sangre. Él mismo tenía que hacerlo. Él mismo lo podía hacer. Ahora, no solamente eso, sino que era, ¿qué? Fiador. Cristo mismo iba a ser fiador de ese mejor pacto que el que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Mucho mejor. ¿Por qué? Porque los sacerdotes de esa época eran muchos, ¿cierto? Pero ellos, esos sacerdotes, morían. Entonces, por eso habían tantos, porque moría uno, entonces lo reemplazaba otro, y seguía, sacrificios y todas esas cosas. Pero Cristo permanece para siempre. Y tiene un sacerdocio, ¿qué? Inmutable. Ellos morían y lo reemplazaban. Y seguían en lo mismo. Hagan sacrificios y hagan cosas y todo eso. Pero Cristo es, ¿qué? Eterno, inmutable. Su sacerdocio es, ¿qué? Inmutable. Por lo cual, Él, Cristo, también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. ¿Sí? Y Cristo, como murió y resucitó, entonces vive, ¿no? Para siempre. ¿Y qué hace Cristo? Interceder por nosotros. Eso es lo que Él hace. En este momento, Él intercede por nosotros. Cristo permanece para siempre y Él no está sujeto a la muerte. ¿Por qué?
porque la venció. Lo mataron el viernes, o se entregó el viernes, y el domingo, ¿qué? El primer día, resucitó. Hoy deberíamos estar felices, porque Cristo vive. Ese es el Evangelio, hermanos. Las malas noticias, todos estaban carilargos, viendo la realidad de lo que está el mundo, ¿cierto? Pero hay esperanza en Cristo. Ahora, como la muerte fue derrotada por Él, entonces por eso Él nos puede salvar, ¿qué? Perpetuamente, en forma completa y eterna, a todo aquel que recurra a Él. Lo que le quiero decir, hermanos, es que se arrepientan y crean en este pacto establecido con la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vengan a Él ahora y arrepiéntanse de sus pecados, cualquiera que sea. Si alguna mujer ha abortado en esta iglesia, arrepiéntase de eso. Dios perdona eso. Si alguno ha matado a alguien, arrepiéntase de eso. Dios perdona eso. Cualquier pecado, el Señor lo perdonó al derramar su sangre en la cruz. Jesucristo es la garantía fiable de nuestra salvación, ¿o no? Claro. ¿Por qué? Santo, inocente, sin mancha, sin pecado, puro. Por eso podemos confiar en Él para salvación, no por las obras de la ley. No podemos. Cristo no tiene necesidad de cada día, como esos sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios. No tiene necesidad de eso. ¿Por qué? ¿Qué hacían los sacerdotes en esa época? Ellos hacían expiación por los pecados, pero era porque empezaban, era por ellos mismos. Hacer expiación por los mismos pecados de ellos. ¿Y luego por quién? Por los del pueblo. ¿Sí? Entonces, pero Cristo, ¿qué? Murió una vez y para siempre. Y lo hizo una sola vez. ¿Ofreciéndose qué? A sí mismo. O sea, Él es ¿qué? El autor de toda la salvación. Él es el autor de toda la salvación. Dios, ustedes lo saben, bueno, y si no lo saben, pero Dios no quería ya más sacrificios, ni holocaustos, ni expiaciones por el pecado. Él ya estaba cansado de todo eso. Eso ya no le agradaban. Lo que les estoy diciendo está en la carta de los Hebreos. Por eso el Señor dijo: he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer ¿qué? Esto último. Y en esa voluntad, ¿cierto? Todos nosotros, los que hemos creído, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Si realmente creemos, ¿no? Y todo esto es ¿por qué? Por gracia y por medio de ¿qué? De la fe. Entonces, ¿cuál sería la voluntad de Dios? Que su Hijo expiara completamente el pecado de todos nosotros. Esa fue la voluntad y a eso Él vino. Estamos en Navidad. Bueno, todos los días de Navidad, ¿cierto? Vamos a celebrar en estos días aquí en la iglesia el nacimiento. ¿Pero a qué vino Él? La Biblia hace más énfasis en su muerte que en su nacimiento. Claro, es importante su nacimiento. Es el Hijo de Dios. Dios mismo es el Mesías, el Salvador, Jesús. Entonces, ¿cuál sería la voluntad de Dios? Que su Hijo expiara completamente el pecado de todos nosotros. Se necesitaba el sacrificio y el derramamiento de su sangre. Y un cuerpo, póngale cuidado, un cuerpo que resistiera, todo el maltrato, todos los vejámenes que le hicieron al Señor. La voluntad de Dios se cumplió y se estableció un mejor pacto del que les he venido hablando. Así que si creemos en este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, creemos en su muerte, en su derramamiento de sangre, tenemos la convicción que hemos sido purificados, santificados
y somos salvos. Yo les voy a leer esto, lo encontré. El Señor me lo puso ¿en qué? En mi vida. Lo que les voy a leer no está en la Biblia. Dice así: Jesús murió por asfixia. Hay un pasaje en la Biblia, yo no estoy, es que no me acuerdo dónde es que está. Dice que le decían a Jesús que él era un hombre ¿qué? Bebedor y comilón. ¿Lo han leído? ¿No? Dice que Jesús era un hombre bebedor y comilón. Entonces yo, como él se la pasaba por todas partes, a pie, llevando el evangelio, llevando las buenas nuevas, entonces claro, necesitaba comer mucho. Me imagino. Dice así, que él era un hombre comilón y bebedor y que se la pasaba ¿con qué? Con pecadores. Pero ahorita, leyendo esto, el Señor necesitaba, ¿verdad?, un cuerpo. Él sabía lo que le esperaba, ¿cierto? Su muerte, y que tenía que cargar esa cruz, que era pesadísima. O sea, él se estaba preparando, desde que llegó a este mundo, se estaba preparando para ese momento, ¿no? De entregar su vida. Ustedes vean lo que les voy a leer. Dice, Jesús murió por asfixia, no por coronavirus. La gente se muere por coronavirus. Asfixia directa. Bueno, un médico lo entendería mejor, pero sí lo encontré y no tuve la oportunidad de haber hablado con un médico para que me lo hubiera explicado mejor, y yo a veces los explicaba a ustedes. Pero dice así: Jesús murió por asfixia directa por compromiso de músculos respiratorios, posicional y de multicontusiones, e indirecta, secundaria e insuficiencia cardíaca. ¿Sabe cuánto caminó él con esa cruz? La verdad yo tampoco sabía. Caminó, según los que han estudiado y han investigado y todo eso, caminó 4 kilómetros soportando esa cruz, ese pesado cruz. Murió luego de 12 o 13 horas de lenta agonía. Fue crucificado a mediodía y a las 3 p.m., claro, esto sí está en la Biblia, habría fallecido por consecuencia de estos factores que le acabo de leer. Vean, estas son las conclusiones de expertos en base a datos de las Sagradas Escrituras y otras fuentes de lo que le pudo haber pasado al Hijo de Dios el Viernes Santo. O sea, hermanos, ¿cómo escaparemos nosotros? Estoy hablando aquí de esta iglesia. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? No vamos a escapar del juicio de Dios y de su castigo si descuidamos esa salvación tan grande, la cual, lo que le estoy leyendo está en Hebreos 2:3, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por él, por el Señor, él anunció eso. Luego fue confirmada ¿por quién? Por los que lo oyeron, o sea, por los apóstoles. Pero hoy también nosotros estamos escuchando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a descuidar esa salvación tan grande, hermanos? Es una pregunta que queda ahí. Y la está haciendo el mismo Señor, yo no. Si nosotros descuidamos esta salvación y seguimos en las mismas, a mí me da cierta cosa cuando uno habla de la muerte, ¿cierto? Pero la Biblia habla de que hay gente que ama la muerte. Uy,
Sí, hay gente que ama la muerte. Eso dice la Escritura. Ahí sí les voy a pedir el favor que todos me acompañen. Por favor, vamos a Proverbios. Proverbios capítulo 8. Y ahí sí les voy a pedir el favor que me acompañen a una sola voz, como nosotros sabemos leer muy bien todos. A una sola voz. Proverbios capítulo 8, versículo 36. Dice así. A una sola. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. ¿Se da cuenta que hay gente que ama la muerte? Los que la aborrecen. ¿A quién aborrecen? Al Señor, su sacrificio. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué qué? Porque sus obras eran malas. Esa gente aborrece al Señor. No quieren oír el Evangelio. No se quieren arrepentir. Ahora, aquí todos hemos creído en el Evangelio. ¿Qué vamos a hacer? Los que pecamos, porque pecamos, confesemos nuestros pecados, los que hemos creído. Y los que no han creído, arrepiéntanse hoy. Arrepiéntanse. Ya para concluir, son las 12. Todos nacemos muertos en Adán, pero todos morimos vivos en Cristo. Amén. Ese era el mensaje, hermanos, para hoy. Hermanos, vamos a orar. Bendito Señor y Padre Celestial, inclinamos nuestro corazón ante ti. Y te pedimos perdón. Gracias, Señor, por la salvación que es en Cristo Jesús. Gracias por Él, porque derramó su sangre, Señor, para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad. Y gracias porque por Él podemos estar delante de ti en esta mañana, Señor. Gracias por habernos hablado, Señor, a través del profeta Jeremías, aún de su mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo, Padre Celestial, que mora en nosotros. Gracias, Padre, por esta congregación que tú has puesto aquí, en este lugar. Nuestra amada iglesia, Betania de la Reforma. Gracias por cada varón, Padre. Gracias por cada mujer de nuestra iglesia. Por todos los niños, por todos los jóvenes, Padre. Gracias. Padre, quedamos en tu bendita mano, Señor, para tu honra y gloria. Gracias, Padre. En Cristo tu Hijo. Amén.